En la Universidad Continental reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, por qué no, en el mundo. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos. Muy bien, muy buenas noches con todos. Les saluda Jorge Sobero, supervisor comercial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Seguridad del paciente como desafío actual en tiempos de COVID-19, del programa de especialización en gestión de la salud pública organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa de especialización en salud pública no solo te permitirá una mejora en los procesos y toma de decisiones, sino también te permitirá enriquecer al sector con información actualizada y relevante, producto de investigaciones y desarrollo de proyectos de salud en beneficio de la población. Los invitamos a participar del inicio de las clases del programa de especialización en gestión de la salud pública, que será a partir del mes de septiembre. Somos la única universidad en el Perú en obtener 5 estrellas en la categoría Aprendizaje en línea del QS Star Rating System. Este reconocimiento a nivel mundial es el mayor puntaje otorgado por esta importante institución. Sabemos que tu aprendizaje es importante, por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar el evento, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho en mencionar que el presente evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, también a través del diario Gestión. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de este webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será de contar con la exposición de Wilde Lavado Acuña por el lapso de 45 minutos y posteriormente daremos paso a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. Ahora bien, damos paso al webinar Seguridad del paciente como desafío actual en tiempos de COVID-19, a cargo de Wilde Lavado Acuña, a quien tengo el gusto de presentar. Wilde Lavado Acuña es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, gerente médico y comercial en Integra Médica, parte del grupo internacional BUPA, exdirector médico corporativo de Suiza Lab y exdirector de administración en el Hospital Cayetano Heredia, MBA en Salud por la UPC. Muchas gracias, Wilde Lavado, por aceptar nuestra invitación. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición. Adelante, profesor. Muchas gracias. Voy a poner el video para que me conozcan y veamos con quién están conversando. Buenas noches con todos ustedes. Para mí es un placer conectarme a través de esta videoconferencia y hablar un tema muy importante que agobia actualmente en los centros hospitalarios, tanto en la atención del primer nivel, también como en el segundo nivel, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la tendencia, cómo ha impactado el tema del COVID, ¿no? A nivel de los centros hospitalarios. Como el tiempo es corto, vamos a comenzar, ¿sí? Voy a compartir la pantalla y ustedes, por favor, me van a mencionar si lo están viendo, ¿ya? Comencemos. Imagine a world where everyone receives the health services they need without discrimination, whenever they need them. Imagine a world where
reinforcing conditions of vulnerability. Receive quality, timely, and people-centered care, where healthcare workers provide quality services, taking into consideration local health needs, culture, and values, where health services meet the needs of everyone, where people do not risk impoverishment by seeking care, and where the right to the highest attainable standard in health is realizable. Imagine a world where people and communities are empowered to know more about their health, where equity and solidarity are the cornerstones of our health systems. Imagine David, who aspires to be a university student, but a preventable disability keeps him from studying. Paula and Vilma, who someday could be catalysts for change in their communities, but they need healthy spaces to live and grow. Anna, who wants to work and support her family, but she cannot work because she needs medicine she can't afford. They have the power to change the world. You have the power to enable them to achieve it. Don't just imagine. Let's make universal access to health and universal health coverage a reality. Ok. Hoy día vamos a hablar un poco sobre la situación de COVID-19 a nivel mundial y Latinoamérica. Le voy a contar un poco cómo ha sido la tendencia de la infección de esta pandemia que ha repercutido en Latinoamérica, en todos los países y a todos los países a nivel del mundo, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el impacto hospitalario a nivel del país, sobre seguridad del paciente, cuáles son los conceptos más importantes que debemos conocer y cómo va a cambiar estos conceptos con esta pandemia, y la tendencia hacia el futuro. Miren ustedes cómo a lo largo de los ciclos, de los años, han aparecido a nivel mundial muchos epidemias y pandemias, ¿no? Con muertes millonarias de personas, ¿ok? A nivel mundial. Por ejemplo, una de las pandemias más agresivas que hemos tenido a través de los tiempos de la peste negra, ¿no? La peste negra que se dio más o menos en los años 1400, 1300, 1400, que ha dejado cerca de 200 millones de muertos, ¿no? Y así sucesivamente hemos tenido pandemias y epidemias que han desfavorecido en una gran escala de mortalidad a nivel mundial. Luego, las últimas epidemias que hemos tenido nosotros, actuales, ha sido el VIH, el SIDA, que aproximadamente ha tenido, desde el momento que se ha detectado en el año 81 hasta la actualidad, cerca de 32 millones de personas que han fallecido por esa enfermedad. Actualmente estamos con la pandemia del COVID-19, el coronavirus, ¿no? Estamos con una mortalidad a nivel mundial de cerca de 29 millones, 24 millones de personas. Obviamente 24 millones de infectados a nivel mundial y cerca de 800.000 personas fallecidas. Lapsus, ahí un error en la información. Pero esto esto presume que la cantidad de pacientes fallecidos al final del año probablemente ya superemos al 1.000.000 de personas, ¿no? O sea, es una pandemia, es una enfermedad que va a repercutir en la mortalidad a nivel mundial. Esto es un resumen de la evolución de las pandemias que hemos tenido durante los siglos. Los últimos epidemias y pandemias que hemos tenido ha sido la gripe española en la década de 1918 a 1919, con 50 millones de muertos. El ébola ha sido reciente, en el año 2014-2016, con 11.300 muertos, y actualmente el COVID-19, que ya estamos en los 800.000 fallecidos. Y este es el mapa de infección a nivel mundial. Miren, la coloración roja cómo nos dice cómo está distribuida la mortalidad. Definitivamente, cuando nosotros queremos buscar un lugar donde no hay fallecidos, solamente vamos a encontrar a nivel de los polos, ¿no? Polo norte y polo sur. Pero después, a nivel de Latinoamérica, Europa, África, Asia, prácticamente hay repercusión mundial en infectados y fallecidos. En la parte inferior, en la parte izquierda superior, ahí vemos la cantidad de casos a nivel global, que son 24.356.000 infectados,
y en la parte superior derecha encontramos la cantidad de fallecidos al momento, que son 829.000 fallecidos, ¿no?, a nivel mundial. ¿Cuáles son los factores que condicionaron a la crisis sanitaria a nivel mundial? Definitivamente, el factor más importante fue el desconocimiento del virus. No conocíamos cuando salió el COVID-19, muy poco se sabía de este virus. Entonces, al no conocerlo muy bien, definitivamente el manejo no fue el adecuado y no fue el óptimo al inicio, ¿no? Definitivamente los sistemas sanitarios a nivel mundial no estaban preparados para una envergadura de esta naturaleza. El virus fue muy catastrófico a nivel mundial. Ustedes bien saben que empezó en China y luego se expandió a nivel mundial en meses, de manera rápida. En Perú llegó en marzo, el 6 de marzo tuvimos el primer caso, ya vamos a hablar más adelante sobre ello. El otro factor que condicionó la crisis sanitaria fue el déficit organizacional hospitalario. Si bien es cierto, a nivel mundial, incluso en los hospitales del primer mundo, en Europa, Estados Unidos, a pesar de que tuvieran una gran cantidad de tecnología, tecnología de punta y profesionales A1, no supieron manejar desde un inicio esta pandemia, ¿ok? A lo largo de la evolución de la pandemia, nos dimos cuenta que la cantidad de profesionales de salud en todo ámbito era insuficiente. Definitivamente también eso se agrega a la poca o nula cultura de prevención por parte de los pacientes, y definitivamente las decisiones éticas difíciles por parte de los médicos también fue repercusión para que se condicionara esta crisis sanitaria. Entonces, en base a lo mencionado líneas anteriormente, ¿dónde queda el concepto de seguridad del paciente? Esa es la pregunta en la cual nosotros vamos a desarrollar en estos 45 minutos que nos queda de disposición. Miren cómo se ha distribuido el COVID-19 a lo largo de los meses, desde el momento que apareció el primer caso en China y cómo ha ido evolucionando también en Latinoamérica. Si ustedes ven esta gráfica, vemos que la evolución de casos infectados en Brasil ha sido exponencialmente alto. Luego lo sigue, lamentablemente nosotros, Perú, luego está Colombia, luego está Chile y Argentina. Pero este mapa de evolución es hasta el mes de abril. Obviamente este mapa ha cambiado, ha variado. Brasil está primero, Perú sigue segundo, Chile está tercero y Colombia está ahí, ¿no?, en cuarto lugar. Pero la evolución de la enfermedad ha sido exponencialmente rápido. En menos de 5 meses hemos tenido una gran cantidad de infectados a nivel de Latinoamérica y obviamente también de mortalidad. Este es el mapa geográfico del país, de Perú. Hasta el día de ayer, al mediodía, teníamos 613.000 casos en el país. Actualmente, ahorita, en estas horas de la noche, ya estamos bordeando los 139.000 casos. Es una gran cantidad de casos a nivel nacional. Y de fallecidos, ya estamos bordeando, en estos momentos, cerca de 29.000 fallecidos. Y definitivamente uno de los problemas que teníamos en el país era la poca disponibilidad de camas hospitalarias para cuidados intensivos. Actualmente nosotros tenemos ahorita en este momento 150 camas disponibles para pacientes UCI. Obviamente con el transcurso de los días estas camas van a ser ocupadas. Tenemos un déficit importante de camas UCI a nivel nacional. En comparación a cómo empezamos la pandemia, a cómo estamos ahora, hemos triplicado el número de camas a nivel de país. Esto es una gráfica según la tendencia. Nosotros ya sabemos que a nivel mundial un factor importante de riesgo es el sexo. El sexo masculino, hay una mayor cantidad de pacientes infectados en comparación al sexo femenino. Y en los últimos meses, en las últimas semanas, ha ido incrementando el número de casos de niños, obviamente todos ya sabemos por el levantamiento de la cuarentena. ¿Qué pasa en Perú? El primer caso fue detectado el 6 de marzo. Actualmente tenemos 629.000 casos en estos momentos, fallecidos cerca de 28.000. Hemos tenido hospitales colapsados en todos los servicios, ya sea en emergencia, hospitalización, cuidados intensivos. Hemos estado desfavorecidos con la escasez de insumos médicos y de oxígeno. Lo hemos visto en todas las noticias, en todos los programas, de que ha sido un factor muy importante que ha condicionado a la mortalidad de muchos pacientes. La limitación de ventiladores mecánicos también fue un problema que en el transcurso de los meses, tardío, pero finalmente se ha logrado solucionar en ciertos lados del país, no en todos lados. Y la calidad de material de protección. Si bien ustedes saben de que al comienzo de la pandemia muchos problemas teníamos con el material de la mascarilla sobre todo, ¿no? A la par de esto también se agregó un problema importante sobre la escasez de medicamentos. Se incrementaron los precios, ya no encontrábamos paracetamol ni acitromicina, incluso el alcohol, que desapareció en el segundo mes de pandemia, ya no existía el alcohol, ya no había, se había consumido totalmente, y eso también desfavoreció un poco el manejo de los pacientes de una manera ambulatoria. Y el escaso de recursos humanos, tanto en el personal médico como en enfermería, puesto de que en el interior del país, obviamente no teníamos la capacidad resolutiva por falta de personal. En Lima sí la teníamos en ciertos
sectores del Ministerio de Salud, pero igual esta pandemia ha repercutido de que la escasez de recursos humanos se evidencie, sea más notorio en comparación a años anteriores. Y finalmente, la catastrófica fallecimiento de muchos médicos y enfermeras y personal sanitario en el transcurso de estos meses trabajando, atendiendo a los pacientes infectados con COVID. ¿Y cuáles son los factores de comorbilidad que se agregan para incrementar esta mortalidad de COVID-19? Miren ustedes, el 67% sexo masculino, el 25% enfermedades cardiovasculares, entre ellos la hipertensión arterial, el 24% diabetes mellitus, agregados a otras enfermedades endocrinológicas. Y dentro de estas enfermedades cardiovasculares, miren, el 46% son pacientes que tienen hipertensión y cerca del 80% de ellos fallecen, ¿no? Si agregamos nosotros paciente varón con un paciente hipertenso, la mortalidad es muy alto, es muy alto. Otros comorbilidades que se agregan para la mortalidad de estos pacientes, tenemos el 11% enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedades cerebrovasculares en un 11% y el 7% para pacientes que tengan algún tipo de neoplasia. Entonces, la gran pregunta o la gran incógnita que nosotros nos hacemos es crear una cultura de seguridad del paciente en los profesionales y en las organizaciones de salud y desarrollar e implantar prácticas clínicas seguras es adecuado en esta circunstancia del COVID. Esa es la pregunta que todos nos hacemos y vamos a dar algunas respuestas a ello y cómo lo han manejado a nivel mundial y cómo lo estamos nosotros en el Perú resolviendo, ¿no? Miren, ¿qué ha pasado durante y el post-pandemia? Antes, ¿qué se decía y qué se estaba haciendo o qué se decía durante la pandemia? Se decía que la higiene de manos era obligatorio. Siempre lo han mencionado. Dentro de las políticas de seguridad del paciente, la higiene de manos es una política obligatoria en los centros hospitalarios. Ahora, obviamente, es obligatorio también. La pregunta es, ¿antes no lo hacíamos? ¿Y ahora por qué tendríamos que hacerlo? Si antes no lo hacíamos. El triaje de descarte de COVID a todo paciente. Esto es algo que se ha implementado en todos los establecimientos de salud. Hacer un triaje para discernir qué tipo de paciente está ingresando a un establecimiento de salud para poder catalogarlos y categorizarlos en su riesgo de exposición en un paciente probable que tenga probable contagio de COVID o paciente sano o asintomático, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no hacemos este triaje también para otras enfermedades más mortales incluso que el COVID? ¿Ok? Actualmente estamos separando a los pacientes COVID de los no COVID. La pregunta es, ¿estamos discriminando a los pacientes que sí tienen COVID? Estamos viendo actualmente que existen una serie de efectos secundarios por uso de drogas prolongadas. Ya lo hemos visto en la televisión, en las noticias, hay estudios importantísimos de la automedicación que actualmente están pasando millones de pacientes a nivel mundial y están teniendo efectos adversos a estos medicamentos. Acá el cuestionamiento es, ¿lo vamos a considerar como eventos adversos a este consumo indiscriminado por parte de los pacientes? El otro incógnita es, ¿vamos a inducir a la población a probar mezcla de tratamientos que es éticamente seguro para el paciente? Ya ustedes están viendo de que muchos médicos, muchos profesionales de salud están insinuando el tratamiento adecuado para el COVID, cuando realmente a través de estudios científicos todavía no se ha demostrado nada. Y que a pesar del concepto de la humanización en la atención del paciente. Si estamos con 1 metro a 2 metros de distanciamiento de una persona a otra, usamos barreras de protección, la comunicación se ha limitado al mínimo con el paciente, entonces ¿dónde queda esa relación médico-paciente que usualmente existía? Miren en la gráfica superior izquierda. Antes teníamos una gran cantidad de pacientes abrumados en las emergencias. De esta forma. Miren la gráfica inferior derecha. Es la misma cantidad de pacientes. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tienen mascarilla. Entonces, cuando hablamos de que hay sobresaturación en los hospitales, en las emergencias, mi pregunta es, ¿ha cambiado eso en el tiempo? La respuesta de repente pueda que diga que no. Probablemente el impacto de enfermedad del COVID, cuando se acercan a las emergencias de los hospitales, tiene un impacto económico, financiero y en la salud totalmente distinto a lo de antes. Obviamente por la alta mortalidad que tiene el COVID. Pero en grosso modo tenemos volúmenes indiscriminados en las emergencias ahora y también lo hemos tenido antes del COVID. O sea, siempre lo hemos tenido. Estos son factores. Esta gráfica solamente va a explicar de que la gran cantidad de porcentajes de infectados de COVID están en la zona urbana más que en la zona rural. Por las condiciones, por el hacinamiento de la población, ¿no? Por la ciudad en sí.
Miren, sistemas sanitarios colapsados a nivel mundial, tanto en Japón, Francia, España, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, los países del primer mundo han padecido en el manejo de los pacientes COVID-19. Sus hospitales colapsaron tremendamente y sus sistemas sanitarios dieron a flote de que no son sistemas totalmente fuertes y preparados para una pandemia de esta naturaleza. Obviamente en el Perú no cabe la excepción. Entonces, bajo este contexto, ¿cuáles son los riesgos en la seguridad del paciente? La sobrecarga de pacientes que acuden a las emergencias, sobrecarga asistencial. Estado de la habilidad emocional en el personal asistencial. Hemos visto muchos problemas emocionales en los trabajadores de salud y es obvio. Un médico que atiende normalmente 20, 30 pacientes por turno, termina atendiendo 60, 80 pacientes por turno. Y muchas veces acompañados de una enfermera, porque sus dos colegas que estuvieron acompañándolo siempre estaban infectados o han fallecido. Entonces eso crea la habilidad emocional, crea un problema psicológico en el personal de salud. La mala experiencia de los pacientes. Obviamente los pacientes que acuden a una emergencia de un hospital no van a ser atendidos de manera adecuada y óptima como uno espera. Si antes no sentían ese tipo de manejo, menos ahora con el COVID. Las enfermedades crónicas postergadas en su atención. Sabemos que los pacientes crónicos estables que tenían un manejo ambulatorio, estos pacientes no están siendo atendidos de una manera adecuada. Y estamos viendo un incremento de pacientes que vienen con cuadros crónicos descompensados y son también causa de mortalidad inmediata en las emergencias de los establecimientos de salud. Una limitación en la atención ambulatoria, que va relacionado a lo anterior, costos excesivos hospitalarios, sobre todo en el sector público, y automedicación no controlada, que es un problema que estamos viendo actualmente. Miren, muchos de ustedes habrán escuchado del modelo de queso suizo. Pero ¿en qué consiste este modelo de queso suizo? El modelo de queso suizo permite determinar cuáles son las fallas durante el desarrollo de un proceso para poder determinarlos de manera adecuada y poder tomar acción inmediata para que esto no llegue a un desenlace fatal o un daño que ocasiona muchas veces la muerte del paciente. ¿Qué ha pasado con este modelo queso suizo en tiempo de COVID? Se han perdido toda la secuencia del proceso sanitario. Nos ha hecho relucir que los procesos de atención de los pacientes en cualquier servicio de salud se han perdido totalmente. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo nosotros hemos perdido el condicionamiento de los ambientes, la infraestructura, el personal de recursos humanos, las barreras de contención frente a una enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, y resultado de esto, acá dice 210.000 muertes, eso fue en abril, ahora ya estamos en 800.000 fallecidos a nivel mundial. ¿Qué hemos hecho actualmente? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho poco o nada, pero algo se ha hecho y hemos evitado de que esta pandemia sea más catastrófica de lo que uno pudiese imaginar. Muchos critican las acciones que hemos tenido en el sector salud, yo también le he criticado en su momento en ciertos factores, pero si nada hubiéramos hecho, créanme, que la tasa de mortalidad a nivel de país hubiese sido 3 veces o 4 veces más de lo que tenemos actualmente. Y probablemente hubiéramos duplicado la cantidad de infectados que tenemos en el país, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos actuado con un aislamiento social total a nivel mundial. Esto se inició en el país también a partir de marzo hasta finales de junio. Hemos estado hasta finales de mayo en aislamiento social, y en junio se comenzaron a reaperturar ciertos negocios y ahora prácticamente ya no hay aislamiento social. Y eso se ve, ¿ok? ¿Qué más hemos hecho? Hemos optado por las medidas de protección para el personal asistencial y también para todo el público en general. Hemos tratado de controlar el estrés de las emergencias por parte del personal de salud. Hemos implementado sistemas de triajes exclusivamente para pacientes COVID, para descartar quiénes son COVID y quiénes no son COVID, y hemos creado flujo de atención especializado para los pacientes COVID. Se ha segmentado la atención, pacientes COVID y no COVID. Claro ejemplo lo tenemos en el Hospital Cayetano Heredia, donde han implementado una mini hospitalización para pacientes exclusivamente COVID, y también en el Hospital 2 de Mayo y otros hospitales públicos, ¿no? Se ha reaperturado paulatinamente los centros de atención de salud. Eso es algo que lo estamos visualizando a nivel público y a nivel privado. Y hemos incrementado el presupuesto por la emergencia sanitaria a todos los establecimientos de salud pública, ¿ok? Y en el sector privado, sobre todo, se han implementado otro tipo de atención a los pacientes, que es la teleconsulta, la teleorientación, la telemedicina. Miren eso. Una gráfica en el lado izquierdo, una gráfica en el lado derecho. En la gráfica izquierda es evidente que tenemos nosotros acá una pinza quirúrgica, ¿no? Este paciente fue operado de algo,
después de la operación tuvo dolor abdominal, le tomaron esta radiografía, o vemos una pinza. En el lado derecho, miren acá, vemos una gasa, ¿ok? También un paciente postoperado que se han olvidado ahí una gasa después de la cirugía, ¿no? Entonces, nosotros, con el contexto del COVID, el gran impacto que tenemos por el COVID frente a la población y a los trabajadores de salud es el riesgo de transmisión del COVID. Existe un gran riesgo de transmisión del COVID, ya sea contacto entre pacientes sintomáticos o asintomáticos con el personal de salud o el personal de salud frente a los pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones de los profesionales de salud pública a nivel mundial? Bueno, esto ya lo paso rápido porque eso todos lo sabemos: evitar el contacto, no tocarse los ojos, cubrirse cuando se tosa, cubrirse con el brazo semiflexionado. Hay que hacer la limpieza y desinfección de todas las partes sólidas, ¿ok? De las mesas, sillas, etcétera, ¿no? Obviamente usar el alcohol gel para la higiene de manos constante. ¿Cuáles son las acciones que fomentan la seguridad del paciente? Una de las acciones que hemos implementado en el país, y obviamente también copia fiel de lo que se han implementado en otros países del mundo, es diseñar e implementar nuevos flujos de atención de pacientes. Eso lo estamos viendo en los establecimientos de primer nivel y de segundo nivel, tanto en centros de primer nivel de atención y también en los hospitales e institutos nacionales, ¿no? Hay que reducir al máximo la estancia hospitalaria de pacientes COVID. Esto es importantísimo. Si nosotros comenzamos a analizar cómo está la estancia hospitalaria en los hospitales públicos, si bien es cierto, ha disminuido un poco, pero sigue siendo todavía prolongado. Entonces, uno de los consejos que se están dando a nivel mundial es de que los pacientes sean estabilizados lo más pronto posible y evitar que las estancias hospitalarias sean prolongados en los pacientes que no tienen COVID y mucho más aún en los pacientes que sí tienen COVID. ¿Okay? Esto va a repercutir que la cadena de transmisión sea mínima. Para lograr que la estancia hospitalaria del paciente sea lo mínimo necesario, hay que tratar de que el manejo de los pacientes con antibióticos endovenosos pasen a vía oral. Hay muchos estudios científicos, hay muchos estudios de metaanálisis, donde se ha evidenciado que el manejo de muchas enfermedades con medicamentos vía oral, obviamente previo a un antibiograma, es igual de efectivo que tratar de vía endovenoso. Eso ya está estudiado, hay muchos estudios que garantizan eso para muchas enfermedades y podríamos tomar este tipo de acción inmediata actualmente para garantizar la seguridad tanto del paciente hospitalizado como el personal de salud. Obviamente hay que evaluar la mejoría clínica del paciente para dar de alta y esto repercute en una disminución de costos hospitalarios, sobre todo en el sector público. Hay que determinar cuáles son los procedimientos que suponen alto riesgo de contagio con COVID. Esta es una acción de seguridad del paciente importante que no lo estamos considerando ni en el sector privado, tampoco en el sector público. Pero ya hay estudios de que, por ejemplo, las nebulizaciones en espacios cerrados va a condicionar el contagio inmediato de las personas que están cerca de nosotros. El uso de CPAP, la intubación de los pacientes, la aspiración de secreciones, las traqueostomías, la fisioterapia respiratoria, los estudios de broncoscopía, los estudios de endoscopía, todos estos procedimientos van a condicionar algún tipo de contacto con un paciente probable infectado, obviamente que pueda contagiar a pacientes que están cerca o al personal de salud que no tengan las medidas de bioseguridad adecuadas. Entonces, ¿por qué es importante determinar los procedimientos que puedan condicionar algún tipo de transmisión de la enfermedad? Es importante para poder garantizar, implementar procesos, medidas de bioseguridad adecuadas y procesos independientes, exclusivos para realizar este tipo de procedimientos, ¿ok? El otro punto es garantizar los recursos para los flujos de atención y de señalización. Cuando hablamos de recursos de insumos médicos, por ejemplo, las mascarillas, el mandil, los guantes, las separaciones en las ventanillas entre el personal de admisión y los pacientes, sobre todo en los hospitales grandes donde acuden una gran cantidad de pacientes, ¿no? Y definitivamente un factor importante es identificar los medicamentos que son similares. Vamos a hablar un poco sobre ello, cómo repercute en la habilidad de la seguridad del paciente, ¿no? Evitar la rotación de personal entre áreas donde tengan contacto con pacientes COVID. Lo estamos viendo actualmente, cómo los médicos, las enfermeras, los tecnólogos, los técnicos, están en un servicio de hospitalización donde hay paciente COVID para tomarle un examen de sangre, tomarle una placa de tórax, etcétera, o pasan visita médica, y ese mismo personal acuden a otras áreas donde no hay contaminación y
corren el riesgo de traer la enfermedad de un área contaminada hacia una área que no está contaminada. Por eso que la idea del Ministerio de Salud es implementar áreas exclusivas para COVID, justamente para evitar este cruce de infección, ¿no? Reducir al máximo las reuniones presenciales, eso ya está. No hay que hacer reuniones presenciales en los hospitales. Las famosas reuniones de exposición de casos clínicos de los martes y jueves en muchos hospitales, eso tiene que acabar, igual que la de enfermería, igual que el de tecnólogo, igual que la junta de sindicato, etc. Las reuniones sociales está prohibido. Detectar casos confirmados de personal de salud, definitivamente todo personal de salud que tiene contacto con paciente, que tiene que hacer los exámenes de manera periódica de prueba rápida o prueba molecular para descartar que no tenga infección, porque puede que tenga infección COVID y puede ser un asintomático que puede transmitir la infección a algún tipo de paciente o dentro de la familia. Hay que realizar despistaje seriado al personal de salud, que va relacionado a lo anterior. Hay que limitar las intervenciones quirúrgicas o procedimientos de acuerdo al porcentaje de ocupabilidad de pacientes COVID. Si tenemos un porcentaje de pacientes COVID en menores de 5% de la actividad normal, se sugiere, se recomienda, según estándares a nivel mundial, que sí podrían realizar algún tipo de procedimientos y cirugías, ¿ok? Pero cuando ya pasa este porcentaje de 5% a 50%, se van a seleccionar aquellos pacientes que de repente podrían afectar su pronóstico si en caso no son intervenidos o no les realizan los procedimientos adecuados, ¿no? Cuando ya pasa el porcentaje de pacientes COVID en un 50-75%, como es el caso de la gran mayoría de hospitales, solamente se van a atender cirugías de urgencia. Urgencia, que es diferente a la emergencia. Cuando la gran cantidad de pacientes ocupa el 75% de lo normal, se sugiere de que los procedimientos quirúrgicos y procedimientos en general sean solamente de emergencia. ¿Ok? Estas son acciones que van a fomentar la seguridad del paciente. Y acá vuelve el punto final. Higiene de manos es vital, siempre ha sido vital, sino que antes no lo hacían. Antes, a pesar de que conocíamos que era importante, no teníamos conciencia de realizarlo. Ahora creo que esa conciencia ha cambiado y sí todos estamos realizando esa higiene de manos. Con respecto a la automedicación, miren ustedes de qué ha salido al inicio de la infección del COVID muchos medicamentos que decían que eran medicamentos que salvaban la vida o mejoraban el pronóstico de los pacientes. Claro, hay casos que sí ha sido así, pero revisando algunos estudios, por ejemplo la cloroquina, la hidroxicloroquina, la ivermectina, citromicina, los antirretrovirales como el lopinavir, ritonavir y otros más, warfarina, aspirina, ahora el famoso hipoclorito de sodio, son estos medicamentos que los pacientes lo han usado de manera indiscriminada, por dos aspectos. Uno, por la prescripción médica, por nosotros, los mismos médicos que hemos prescrito estos medicamentos a los pacientes. Otro, porque hemos incentivado a que el paciente adquiera, compre estos medicamentos y se automedique. Ustedes ya saben a qué me refiero. ¿No? Los famosos comentarios que tome la warfarina, la mitad de tableta y no le va a pasar nada, y la aspirina todos los días evita los problemas de coagulación producto de COVID. Esos consejos que hemos visto constantemente en el transcurso de estos meses ha repercutido de que tengamos eventos adversos muy fatales. Ustedes saben muy bien que muchos de estos medicamentos, por ejemplo la cloroquina, la hidroxicloroquina, tiene efectos adversos con respecto al factor cardíaco. Incrementa el QT, ¿okay? Incrementa la frecuencia cardíaca, puede provocar fibrilación ventricular o auricular y definitivamente puede provocar también la muerte, ¿no? Cuando están asociados estos medicamentos, ustedes saben que pueden provocar también fallas renales. Los antirretrovirales que están mencionados acá, como el lopinavir sobre todo, puede provocar efectos gastrointestinales. Cuando está asociado al interferón, y está demostrado los ensayos, los estudios científicos, puede provocar incluso hipocalemia, aumento de la bilirrubina, y por tanto también puede provocar problemas de muerte en los pacientes, ¿no? Y así, muchos medicamentos pueden provocar eventos adversos o síntomas adversos fatales. La warfarina, todo el mundo lo sabe, puede ocasionar sangrado, y más aún aquellos pacientes que tienen problemas de coagulación y no tienen un control del INR, puede acarrear en un desenlace fatal, ¿no? Ya está, además, me quedo corto si hablo del hipoclorito de sodio. Creo que eso ya ni mencionar lo que no debemos ni siquiera pensar tomar. O sea, es una falacia total. Y miren, la gestión de problemas, a raíz de todo lo que les estoy mencionando, a nivel mundial ya se está hablando de cómo gestionar un programa de seguridad del paciente en tiempo de COVID. ¿Ok? Esta es una gráfica que lo usamos constantemente cuando gestionamos seguridad del paciente, ¿no?
Básicamente, acá lo que tenemos que nosotros establecer cuáles son los factores importantes para poder hacer una política de gobierno en base a la seguridad del paciente. Tenemos que tener, en primera instancia, un liderazgo óptimo a través de la alta dirección de los hospitales o de la rectoría, que es el Ministerio de Salud, en este caso el MINSA, ¿no? Junto a ello, tiene que haber un listado de chequeos y procesos que se tienen que implementar dentro de los programas asistenciales a fin de minorar todo tipo de riesgo de contagio frente a la enfermedad de COVID. Hablamos de política de calidad que está asociada a una cultura de seguridad. Nosotros actualmente no entendemos qué cosa es cultura de seguridad, ¿no? Pero es algo que tenemos que ir aprendiendo y coger de experiencia en base a esta pandemia, ¿ok? Y así tenemos que implementar la gestión de riesgo, hacer una auditoría de los pares, también proyectarnos una gestión de tecnología, hacer un gerenciamiento de la infección, sobre todo disminuir las infecciones intrahospitalarias, que con el COVID esto ha incrementado. Establecer una seguridad en la estructura del proceso, ¿ok? Establecer políticas de aseguramiento de los medicamentos, garantizar todas las medidas de seguridad para evitar los eventos de caídas, que es muy frecuente en los pacientes adultos mayores. Entonces, en resumen, para que nosotros establezcamos una política de gestión de seguridad del paciente, este es un resumen, tenemos que establecer un liderazgo a todo nivel de la organización y un factor muy importante, el trabajo en equipo. De nada sirve que tengamos un líder que promueva la seguridad del paciente con políticas claras, con políticas innovadoras, si el equipo, si el grupo humano, tanto enfermería, médico, administrativo, no trabaja en equipo, ¿ok? Es importante esos dos factores importantes para que nosotros podamos implementar las políticas. Y definitivamente, a raíz de esto, tenemos que nosotros cerciorarnos que los médicos o los profesionales de salud en general tengan privilegios para que puedan tomar acción médica, para que puedan realizar sus actos médicos. Sin esos privilegios que están relacionados a las competencias, a las habilidades, a las especialidades del profesional de salud, ellos no deberían tomar o realizar ningún acto médico si no va acorde a su especialización, ¿ok? Vemos constantemente muchos médicos que no son especialistas y realizan actos médicos distintos. Ojo con eso, mucho cuidado, ¿ok? Puede acarrear también en problemas de incidentes contra el paciente. El otro factor importante es la gestión de riesgo clínico a través de las guías de prácticas clínicas. El checklist de cirugía segura, por ejemplo, es un factor importante para gestionar el riesgo clínico y también la elaboración de ciertos procedimientos en base al COVID. Hay que establecer educación continua en relación a la seguridad. Acá hablamos sobre prácticas seguras, sobre el reporte de eventos adversos, análisis de casos centinelas. Los reportes de eventos adversos es un factor que luchamos constantemente los gestores con las enfermeras, con los médicos, con cualquier tipo de profesional que ha cerciorado un evento adverso y no lo reporta. ¿Ok? Es bueno reportar los eventos. Hay que reportar los incidentes, hay que reportar los errores asistenciales, no con el afán de culpar, sino de mejorar y hacer procesos de mejora. Hay que establecer los indicadores de seguridad del paciente, vamos a hablar un poco sobre ellos. Hay que establecer programas de control y prevención de infecciones, ¿ok? El uso correcto de las unidades de protección de vía seguridad, los antibióticos correctos para el paciente, hay que establecer en cuándo brindar la profilaxis de manejo médico, cuándo establecer un aislamiento a un paciente, el uso adecuado de las ropas, la higiene de manos, etc. Entonces, este programa de control y prevención de infecciones es muy importante ahorita, en tiempo de COVID, implementarlo en los establecimientos de salud, tanto de primer nivel como de segundo nivel. Hay que involucrar al paciente para su seguridad. El paciente en sí no tiene conciencia de seguridad. Entonces él va a creer que cada vez que tenga una dolencia tiene que acudir a una emergencia. Hay que comenzar a educar. Ese es el momento, en etapa de pandemia, con esta mala experiencia que tenemos con el COVID-19, tratar de alimentar esa cultura de seguridad para el propio paciente, para que ellos puedan aprender dónde acudir frente a una molestia supuesta de enfermedad que pueda tener, ¿no? La farmacovigilancia y el control de medicamento de riesgo es vital. Siempre ha sido importante, pero más aún ahora es mucho más importante. El uso de warfarina, el uso de corticoides, el uso de aspirina, ya se ha evidenciado que conlleva a muchos eventos adversos, efectos adversos de estos productos farmacológicos, ¿no? Establecer mejoras continuas y definitivamente hay que establecer una cultura de seguridad a nivel de paciente y profesional de salud. El cuarto punto importante que tenemos nosotros que considerar en tiempo de COVID es
reorientar la organización hacia la eficiencia hospitalaria y cultura de seguridad. Hay que determinar las áreas de alto riesgo de contagio. Las UCIs, por ejemplo, las áreas de emergencia, las hospitalizaciones son áreas de alto contagio. Hay que diseñar estrategias para evitar infección cruzada, lo que les mencionaba. Muchos hospitales ya han implementado servicios de hospitalizaciones exclusivamente para COVID, ¿no? Y con personal exclusivamente para esa área. De esa manera evitamos cruce de infección. Hay que ser visibles los errores y hay que aprender de los errores. Muchas personas tienen temor de decir me equivoqué. O muchas personas, muchos médicos, muchas enfermeras, tenemos temor de decir mi compañero se equivocó. Pero no es con el afán de señalar al compañero, sino para establecer la evaluación en donde se generó el error para poder establecer medidas de mejoras continuas. Esa es la idea. Hay que establecer los procesos y procedimientos de alto costo hospitalario que son innecesarios. Hay procedimientos que de repente en tiempo de COVID ya no es necesario realizar, porque de repente más que dar solución al problema, estamos exponiendo a una infección para el paciente y también para nosotros, ¿ok? Hay que reorganizar la atención de pacientes crónicos. Por ejemplo, hay que establecer nuevos flujos de atención, ambientes exclusivamente para estos pacientes crónicos, establecer la teleconsulta. Muchos de los pacientes crónicos son estables, no necesitan una evaluación exhaustiva por parte del paciente, por parte del médico, perdón, ¿no? De repente el paciente se podría tomar la presión con su aparato digital, ¿ok? Tomarse con el sensor, la frecuencia cardíaca, tomarse la temperatura con un termómetro, y ahí básicamente con las funciones vitales el médico puede dar la medicación respectiva para que continúe su tratamiento, ¿no? Hay pacientes crónicos que sí necesitan ser reevaluados. De repente esos pacientes reevaluados implementar una visita domiciliaria con todo el equipamiento de bioseguridad. Pero la idea es establecer estrategias para que estos pacientes crónicos sean atendidos, ¿ok? Muchos de los pacientes crónicos, en salud sobre todo, van a su consulta para que solamente reciban su tratamiento mensual. Frente a ello, nosotros podríamos implementar estrategias para poder hacer delivery a domicilio de los medicamentos, como muchas clínicas ya lo están implementando para sus pacientes particulares, ¿no? Hay que establecer educación constante tanto al personal de salud como al ciudadano en general. Hay que identificar qué medicamentos tienen características similares. Ojo con eso, ¿ok? Miren, la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. Es este checklist de cirugía segura que, a pesar que en tiempo de COVID condiciona que un paciente ingrese a la emergencia, estamos observando actualmente en el sector público que muchos médicos no cumplen el checklist de cirugía segura. Entonces hay un gran riesgo de que el paciente se pueda complicar o puedan realizar una cirugía que no corresponda en el lugar que no corresponda. Es más, nos podemos equivocar del paciente incluso. Si antes de la pandemia hemos tenido muchos casos de esto en el país, imagínense ahora, con toda la cantidad de pacientes que acuden y las emergencias que hay, el riesgo de equivocarnos es permanente, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con ello. Esto simplemente hablamos de la elasticidad de la demanda y estrategias de camas UCI. Básicamente sabemos nosotros que un gran porcentaje de pacientes hospitalizados en las UCI de Estados Unidos son pacientes que no deberían estar hospitalizados en las UCI. Este ejemplo de esta foto es clarísimo. Un paciente que tiene todos los equipos biomédicos, de equipamiento biomédico en la UCI, cuando realmente este médico no debería estar en UCI, de repente ni siquiera en intermedio, quizás debería estar hospitalizado, ¿no? Y así deberíamos nosotros liberar algunas camas UCI para pacientes que realmente lo necesitan. Hay que hacer una gestión de los incidentes. Hay que ver, cuando hablamos de incidente, hay que saber qué significa un incidente. Un incidente es un evento o una circunstancia que ha ocasionado o podría haber ocasionado un daño innecesario en un paciente. Cuando hablamos de un daño innecesario, quiere decir que pudo haber sido prevenido, ¿ok? Estas son las características o la clasificación de incidentes: un cuasi incidente, incidente sin daño y un evento adverso, básicamente cuando produce daño en el paciente. Y miren, ya esto de acá también es una gráfica que todo el mundo conoce. Tenemos un iceberg donde vemos la parte del hielo. Lo que observamos es la parte pequeña, es la punta del iceberg, ¿ok? Lo que observamos solamente son los incidentes y son eventos adversos. Pero debajo del mar hay una serie de características, factores, que se desarrollan de manera continua y nosotros no nos enteramos. Muchas veces hay fallas, hay errores que no terminan en eventos adversos. Y muchas veces, como no terminan en eventos adversos,
muchas veces nos equivocamos y tenemos el error de decir el proceso ha funcionado bien. No, señores, no es que ha funcionado bien, simplemente no has visto el error, no has visto la falla. ¿Por qué no lo has visto? Porque no ha ocasionado un evento, un incidente que tú lo hayas podido visualizar en ese momento. ¿Ok? Y nuevamente, vamos nuevamente al queso suizo, ¿ok? Que es bien conocido a nivel mundial, cómo nosotros tenemos que alertar los peligros que se puedan presentar durante el desarrollo de todo un proceso. ¿Ok? Esos peligros se van a evidenciar a medida que pase por cada subproceso, ese peligro se va a evidenciar. La pregunta es, ¿en qué momento nosotros lo detectamos o nos damos cuenta que existe un riesgo latente que puede condicionar un daño? Esto es el queso suizo. Hay varias etapas en las cuales nosotros podemos determinar ese riesgo latente que podría provocar un daño. La estrategia es poder detectarlos a tiempo, ¿ok? Para evitar que los daños sean mortales. Entonces, hay un mito muy importante que ocurre actualmente a nivel mundial. Los errores de los profesionales son la causa de los eventos adversos. Es un mito que es totalmente falso. No todos los errores de los profesionales de salud conllevan un evento adverso. Ojo con eso. Y al revés, no todo evento adverso es provocado por un error médico, ¿ok? El castigo y el reproche son efectivos para reducir los incidentes y los eventos adversos. Totalmente falso. Antes, en la gestión hospitalaria, cuando un médico se equivocaba, una enfermera se equivocaba, cometía un error o simplemente omitía parte del proceso y desencadenaba un incidente, las autoridades terminaban en votar al profesional de salud, en suspender al profesional de enfermería, pensando que eso iba a ser una medida correctiva. Definitivamente no era una medida correctiva, era una medida que condicionaba a que estos profesionales nunca tengan que reportar. ¿Ok? Entonces los errores nunca salían a la luz y los errores eran permanentes y finalmente seguiría condicionando a que los daños se presentasen de manera constante. Entonces, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos que aprender esta noche? Aprender de los errores y tenemos que mencionar en qué nos hemos equivocado y quién se ha equivocado y cómo se ha equivocado y por qué se ha equivocado. ¿Ok? Hay que mejorar el sistema para disminuir los errores y sus consecuencias. Entonces, bajo ese contexto tenemos que evaluar los daños. El hecho de no detectar daños, como le dije antes, no implica que los procesos se hayan realizado bien o correctamente. Entonces, cuando uno dice, el paciente salió bien de la cirugía, el cirujano dice, perfecto, hemos hecho todos un buen trabajo. ¿Ok? El paciente terminó la cirugía, salió vivo, se operó, salió bien. No, porque probablemente el tiempo de inicio de cirugía se prolongó. De repente, el tiempo de la inducción del anestésico se prolongó. Quizás al momento que solicitaron gasas, no había gasas. Probablemente cuando el doctor usó la pinza no cogía muy bien. Probablemente hubo un pequeño sangrado, ¿no? Que contuvieron a tiempo, ¿no? Y son esas cosas, esos detalles. Entonces, son muchos detalles que de repente sucedieron durante el contexto, el procedimiento, el acto médico, pero como el médico finalmente vio que la cirugía fue correcta, el paciente salió bien, todo ok, piensa de que todo fue correcto. Graso error total. Entonces, y lo otro lo contrario, no siempre cuando ocurra fallas en el proceso implica generación de daños, lo que le acabo de explicar. Hay algunas fallas que se cometen en el desarrollo del proceso, pero eso no implica que se condicione a incidentes o daños mortales en el paciente. Entonces, esos errores, esas fallas que se presentan, por lo general son sutiles, solamente lo observan o lo conocen aquellas personas que están involucradas en ese error. Y cuando termina el procedimiento, que fue un éxito, entre comillas, nunca terminan de reportarlo. Ese es un error permanente que hemos tenido y actualmente lo seguimos teniendo. ¿Ok? No todos los errores provocan daño y no todo daño es provocado por errores. La seguridad, ¿qué implica? Implica en ejecutar correctamente un proceso, pero también implica detectar la falla y replantear un nuevo proceso, un nuevo desarrollo de proceso. Entonces, la seguridad del paciente no solamente implica el resultado final, no solamente es eso, el paciente salió sano, el paciente salió bien, no solamente es eso, implica ver el desarrollo de todo el proceso, para ver si en ese desarrollo hubo algún error o evento que no se reportó, pero que muchos o algunos lo pudieron detectar. La medición de riesgo, miren, está relacionado con la frecuencia en que ocurren los eventos. Muchas veces nosotros medimos riesgo en patologías que sabemos que el evento adverso es el 0.05%.
eso no me interesa, porque es poco probable que exista un evento adverso en una patología determinada, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si nosotros sabemos que el 5 o el 15% de infecciones por VIH en los países subdesarrollados se dan a causa de una mala maniobra de transfusión sanguínea que no es controlado de manera adecuada, ojo, el 15% son infectados por una mala transfusión en el proceso, ¿ok? Entonces, si yo sé que 15 de 100 pacientes con VIH son infectadas por una mala transfusión de sangre, obviamente tengo que tomar acción en ese desarrollo de proceso para tener control de la bolsa de sangre, ya sea en el control serológico, en detectar que no tengan, esa sangre sea contaminada, que esté en condiciones adecuadas, etc. Entonces, ojo con eso. Miren, el 47% de nacimientos de niños en los países subdesarrollados son atendidos por profesionales no sanitarios. ¿Ok? O sea, que no son atendidos ni por médicos, ni obstetrices, ni enfermeras. El 47%. Y muchas veces esto se da en países subdesarrollados. Por ejemplo, en Haití, en África, es frecuente esto, ¿no? En el Perú también, en sectores alejados de la ciudad, en la zona de la sierra, es muy frecuente. Entonces, si nosotros conocemos este gran porcentaje, y esto conlleva a un alto riesgo de mortalidad infantil, obviamente tenemos que tomar acción frente a este número tan abrumador, ¿no? Para evitar estos eventos adversos para los pacientes. En cada año se aplican cerca de 16.000 millones de inyectables intramusculares y endovenosos en los países subdesarrollados, y el 39.6% reutilizan estas jeringas y estas agujas. Casi el 40%, ¿ok? Miren el gran riesgo de contagio de pacientes, obviamente contagio de VIH, contagio de otras enfermedades, etc. Un gran riesgo latente. Entonces, frente a estos números, es importante determinar la frecuencia de eventos que ocurren, la frecuencia de hechos que están ocurriendo para que uno pueda tomar acción y pueda medir el desarrollo de los eventos frente a las medidas correctivas que tú estás implementando, ¿ok? Y así como esto podemos nosotros mencionar otros ejemplos más. Miren, este es un ejemplo típico, y yo lo he visto desde que era interno, desde que era médico, desde que he trabajado en clínicas, lo veo constantemente. Ustedes bien saben que hay muchos medicamentos que se confunden, ya sea en el tamaño, ya sea en el color de la presentación del medicamento. Por ejemplo, es bien frecuente confundirnos con la adrenalina, la atropina, muchas veces el naloxona, el haloperidol. Son medicamentos tan parecidos que cuando tenemos que colocar estos medicamentos a algunos de los pacientes, la enfermera cree, ¿no?, que es un medicamento X, en vez de colocarle, por ejemplo, el haloperidol, termino colocando la adrenalina. Lo he visto frecuentemente, tanto en la parte privada como en el sector público. Y es un error garrafal que nosotros podríamos prevenir. Ahora, en tiempo de COVID, estos errores están ocurriendo con mayor frecuencia. ¿Por qué razón? Porque no existe un control. Hemos perdido el control de la seguridad de medicamentos de alto riesgo. Entonces, ¿qué se aconseja con estos medicamentos? Detectar qué medicamentos son de alto riesgo y separarlos en una cubeta aparte. Identificarlos de repente en una semaforización de colores, colocar colores a unos medicamentos para poder identificar qué tipo de medicamento es. De repente al haloperidol colocarle un color amarillo, a la atropina un color rojo de repente, ¿no? Etcétera, para poder identificarlo y evitar el riesgo de confusión al momento de colocar un medicamento. Y ese es el ciclo de investigación de la seguridad del paciente. Hay que medir el daño, hay que comprender las causas, hay que identificar soluciones, hay que evaluar el impacto, frente a las mejoras continuas que nosotros vamos a realizar. Y estos son un análisis de causa-raíz con respecto a los eventos adversos que presentamos. Hay que determinar cuáles son los porcentajes de eventos adversos o la causa de los eventos adversos. Por ejemplo, un gran porcentaje es a través de la medicación, ya sea por reacción alérgica a medicamentos, o de repente por falta de adherencia a los medicamentos, o simplemente por equivocación de medicamentos, ¿no? Otro gran porcentaje es en el cuidado de los pacientes. Las caídas de pacientes es frecuente en los hospitales. Ahora, en tiempo de COVID, es mucho más frecuente aún. ¿Por qué razón? Porque hay menos personal de salud cuidando a los pacientes. De repente están más aislados los pacientes, quizás no reciban la atención adecuada, el paciente se levanta solo y termina cayéndose de las camillas, ¿no? ¿Ok? Este es un cuadro de estudio científico en la cual se ha evidenciado la naturaleza de los eventos adversos. Miren ustedes,
cerca del 35% de los eventos adversos son producto de una infección intrahospitalaria, ¿ok? Cerca del 27% es debido a un procedimiento realizado, cualquier tipo de procedimiento que sea realizado a alguno de los pacientes, el 16% por cuidados propios del personal asistencial, ahí están las caídas de los pacientes, y el 10.55% es por la medicación propia del tratamiento o manejo antibiótico a los pacientes, ¿no? Esto es en algunos países de Europa, ¿ok? Sobre un estudio que se hizo en la década del 2000. Y miren cómo ha ido también incrementando las muertes por cada 100.000 habitantes, todos relacionados a los cuidados de la salud. Por ejemplo, estos son los países de primer mundo. Ojo, países de primer mundo. Miren, en la década, en los años 2002 a 2003, la gran cantidad de mortalidad debido al cuidado de salud es en promedio de 110 a 104 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Frente a lo de la década del 90, que era 120 a 130. O sea, no ha cambiado mucho. Y eso que estamos hablando del país del primer mundo. Si hablamos en países de Latinoamérica, obviamente estas cifras podrían duplicarse, ¿no? Entonces, frente a este contexto, tenemos que impulsar el cambio. Hay que impulsar el cambio en el sentido de que la seguridad es una pérdida de tiempo. No, no es una pérdida de tiempo. ¿Actuamos solo cuando ocurre un incidente? No, hay que actuar siempre, desde el inicio del proceso hasta el final del proceso. Tenemos sistemas para gestión de riesgo, hay que implementar un sistema de gestión de riesgo. Hay que estar alertas ante riesgos que puedan ocurrir, no tanto que estar alertas, hay que prever que esos riesgos existan, ¿ok? La gestión de riesgos siempre es parte integral de lo que hacemos, totalmente de acuerdo. Debería ser parte integral de todas las cosas que hagamos. Los eventos adversos en tiempo de COVID, este es un resumen de ello. Por ejemplo, estamos viendo actualmente que los que condicionan los eventos adversos en tiempo de COVID es por la sobrecarga de trabajo de los médicos y las enfermeras, atiende mayor cantidad de pacientes. Obviamente eso condiciona el cansancio de los profesionales y definitivamente van a incurrir algún tipo de falla o error, ¿no? Eso asociado a la múltiple cantidad de tareas que ahora tienen. Ahora no solamente tienen que tener tareas administrativas, sino también tareas asistenciales, porque hay que reportar los pacientes de COVID en el SISMED, hay que hacer un tipo de notificación, hay que hacer triaje, hay que colocar la prueba rápida o la prueba molecular, etc. Hay muchas actividades que se han implementado y definitivamente esto condiciona de que el profesional de salud pueda tener algún tipo de error. Hay mucha falla de comunicación, estamos comunicándonos mal en el tiempo de COVID, estamos incentivando que los pacientes se automediquen, eso es garrafal, estamos motivando porque hemos tenido experiencias favorables con 1, 2 o 3 pacientes, estamos motivando que otros pacientes realicen esas pruebas que no han sido demostradas científicamente. Puede que tengan razón, pero hay momentos para realizarlo. ¿Okay? El tema de la warfarina, el tema del hipoclorito de sodio, son medicamentos que están provocando daños letales en los pacientes. Y eso obviamente sobrecarga las atenciones en las emergencias de los hospitales. ¿Okay? El escaso nivel de automatización, el incorrecto mantenimiento de las instalaciones, hospitales antiguos, más de 50 años en el nivel del país, insuficiente estandarización de los procesos, todo esto condiciona a que los trabajos del personal asistencial sea, no quiero decir la palabra paupérrima, pero sí limitada en comparación a lo anterior, ¿no? Entonces vamos a tener muchas fallas de omisiones, de distracciones, errores, fallas en la atención y obviamente esto va a condicionar que tengamos algún tipo de eventos adversos. La seguridad no tiene fronteras. Se han implementado medidas de seguridad a través de muchos estudios realizados a nivel de todo el mundo, ¿ok? Entonces, el punto número 6 es aumentar la formación, la calidad organizativa y las competencias de enfermeras y generar magnetismo. Bueno, acá yo quiero agradecer y felicitar a todas las enfermeras que tienen un arduo trabajo a nivel de los hospitales y clínicas. Realmente es admirable, igual que mis colegas médicos. Pero las enfermeras tienen una función muy importante frente al paciente COVID al momento que el paciente llega a un servicio de salud, ¿ok? Ellas son las que hacen realmente el triaje, ellas son las que realizan la vacunación a algunos pacientes, ellos hacen lo que ellos controlan o monitorizan a los pacientes crónicos, etc. Tiene muchas funciones que es aplaudible. Frente a ello, ya está demostrado en muchos estudios que el nivel formativo de muchas de estas enfermeras
ha conllevado a que la mortalidad de muchos pacientes disminuya, ¿ok? Que la mortalidad a nivel mundial disminuya por la capacitación de las enfermeras, por el contacto directo con los pacientes, por el tipo de motivación que realizan directa o indirectamente a ellos, ¿ok? Una revisión sistemática y un metaanálisis que se ha realizado han evaluado que la sustitución de médicos por enfermeras, ¿ok? En algunos casos, en algunos servicios, ha conllevado que estos pacientes mejoren de manera satisfactoria. Eso se ha demostrado, ¿ok? ¿Por qué? Porque la enfermera es el personal que está de manera directa, en el tracto directo con el paciente. Hay que tensionar la organización para garantizar la continuidad asistencial y mejorar la seguridad del paciente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir de que esta es la oportunidad para que nosotros tengamos que hacer, esta es una gráfica donde implica reuniones presenciales, pero no necesariamente tiene que ser presencial, puede ser a nivel virtual, donde por lo menos una vez al día los jefes de cada unidad, de cada área, deberían tener una reunión virtual de 10 minutos a 15 minutos para reportar casos puntuales sobre hechos que se han suscitado y que podrían condicionar eventos adversos futuros. Esto es importante para la medida de mejora que deberíamos implementarlo ya en los centros hospitalarios públicos y privados. Es como que se realizan las rondas médicas por piso, por cada piso, pero en este caso hacer un conversatorio mínimo necesario en relación a probables hechos, ocurrencias, errores, fallas de procesos que pudiesen haber condicionado eventos adversos. Hay que replantear la organización para adaptarla a la atención centrada al paciente. Miren, esta definición centrada al paciente ya es una definición antigua, pero que muy pocas veces lo estamos viendo en el sector público. Esta gráfica yo me la he copiado de un autor español muy importante, pero nunca pasa de moda, es muy interesante. ¿Ok? Toda la acción que nosotros tengamos o todo acto médico que realicemos al paciente tiene que estar orientado en dos conceptos importantes. La experiencia del paciente, ¿ok? La experiencia del paciente es vital. Es vital porque va a ser el paciente de acuerdo a la atención que ha recibido en un establecimiento de salud para que él pueda catalogar su experiencia como positivo o como negativo, ¿ok? Y la confianza que nosotros le brindamos a los pacientes. Ojo con eso también, ¿ok? La decisión clínica compartida es una tercera vía entre la medicina autoritaria y la tecnocrática. Hay que saber acompañar al paciente para que tome sus propias decisiones. El acompañamiento del paciente es un proceso fundamental en tiempo de COVID para que el paciente también pueda sentirse aliviado con sus dolencias y pueda impartir ese conocimiento a la familia. Si nosotros logramos que un paciente sea consciente en el manejo de la enfermedad de COVID, créanme que ese paciente va a ayudar a que 10 pacientes más tengan esa cultura y esa conciencia de seguridad. Y por ende, vamos a disminuir la tasa de infección, la tasa de mortalidad y también la congestión hospitalaria. De esa manera, tenemos que gestionar nosotros el contacto o garantizar o impulsar la experiencia del paciente en relación a la enfermedad. Y bueno, esto ya lo mencioné al inicio de la exposición. Hay que fomentar el liderazgo de las autoridades, pero no solamente de las autoridades, sino también de cada personal de salud tiene que ser líder dentro de su ámbito, ¿ok? Y nos metemos nosotros ahora, ¿cuáles son las metas internacionales en la seguridad del paciente? Esto no es nuevo, esto ya viene de hace ya más de 10 a 15 años y que actualmente se ha implementado en muchas clínicas de nuestro país y como en muchos centros hospitalarios a nivel de Latinoamérica, sobre el tema de la implementación de los objetivos internacionales de seguridad del paciente, sobre todo los que han tenido algún tipo de acreditación internacional de seguridad del paciente en clínicas, ¿no? Tenemos varias clínicas en el Perú acreditadas internacionalmente. En Brasil tenemos muchas clínicas, muchos centros hospitalarios públicos acreditados con temas de calidad en atención, igual que en Colombia, Chile, Argentina. ¿Ok? Entonces, es una tendencia que nosotros vayamos implementando estándares de calidad de atención para garantizar la seguridad del paciente. ¿Cuáles son estas metas internacionales en la seguridad del paciente? Ya todos los conocemos. Antes de la pandemia también lo conocíamos, pero no lo aplicábamos. Ahora, durante la pandemia y probablemente post-pandemia, vamos a seguir teniendo ese conocimiento, pero yo estoy convencido, y espero no equivocarme, de que vamos a mantener esa cultura permanente. Si antes no lo hemos tenido, esperemos que ahora lo tengamos. Identificar correctamente a los pacientes. Es la primera meta internacional de seguridad del paciente. La identificación del paciente, saber cuál es el nombre, apellido, edad, sexo del paciente, el diagnóstico del paciente, identificarlo correctamente a través de una pulsera en el brazo del paciente o
tenerlo registrado de manera adecuada en su habitación si está hospitalizado o en el registro dentro de la base de datos. Mejorar la comunicación efectiva entre los profesionales de salud a través de órdenes verbales y o telefónicas. Todo el mundo lo sabe que cuando el médico quiere dar una indicación y no está en el hospital, agarra el celular, llama al teléfono y le indica de manera telefónica a la enfermera. Y antes, ahora eso ha cambiado bastante, antes la enfermera recibía una comunicación por parte del médico, pero ella aplicaba otra comunicación, porque entendía diferente, ya sea en el medicamento, en la dosis, y al final hemos tenido eventos adversos por esa falla en la comunicación. Ahora se pide que esa comunicación sea más asertiva, ¿no? Y ahora en tiempo de COVID, donde la teleconsulta es una tendencia ahora con todos los profesionales, esa comunicación debe ser mucho más asertiva aún, ¿ok? Hay que mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Ya les mencioné, tenemos que determinar qué medicamentos son de control. Medicamentos controlados por alto riesgo, medicamentos de bajo riesgo y medicamentos que se llaman medicamentos LASA, ¿no? Que son medicamentos que no podemos confundir y tienen que estar señalizados para no equivocarnos al momento de coger el medicamento y prescribirle al paciente y pasarle ya sea vía oral o ya sea vía endovenoso por parte de enfermería. El cuarto punto es garantizar las cirugías seguras, o sea, en el lugar correcto, que primero que sea el paciente correcto. Luego, garantizar que el lugar de la cirugía sea el correcto. Segundo, que el procedimiento o cirugía que se va a realizar al paciente sea el correcto. Ya creo que está de maduro mencionar ejemplos que hemos tenido en el país de muchos casos de que el paciente, primero que le han realizado algún tipo de procedimiento o cirugía a un paciente que no le corresponde, y al revés, al paciente le han realizado procedimientos que eran otros procedimientos, ¿no? El quinto punto es reducir el riesgo de infecciones asociados con la atención médica o acto médico. Acá tiene mucho que ver con la higiene de manos. Si antes sabíamos y éramos conscientes que la higiene de manos era vital, no lo realizábamos. Ahora en tiempo de COVID veo al 150% que constantemente el personal se está lavando las manos. Y eso es bueno. Y es lamentable que recién ahora, en tiempo de COVID, lo hayamos aprendido cuando debíamos haberlo aprendido antes del COVID. Pero bueno, estamos en el camino y estoy seguro de que este aprendizaje va a ser permanente de ahora en adelante, ¿no? Hay que reducir el riesgo de caídas. Este es un factor importante. Antes del COVID, antes de hace 15, 20 años atrás, teníamos estos eventos adversos o incidencias muy frecuentes, la caída de pacientes, sobre todo pacientes de adulto mayor. En el transcurso de los años, con la implementación de estas medidas de seguridad del paciente, esta frecuencia de caídas ha ido disminuyendo. Pero ahora, durante el COVID, esto ha vuelto a incrementar. Tenemos casos y reclamos de muchos pacientes, de familiares de pacientes que se han caído de sus camas, ¿no? Sobre todo ancianos, adultos mayores. Entonces, porque estamos descuidando esa seguridad del paciente, probablemente porque no tenemos personal, por temor a contagiarnos, quizás es un paciente que tiene COVID y no queremos acercar. Por ende de las razones, esto ha ido incrementando. El séptimo punto, que no está dentro de las metas frecuentes, que son las 6, pero siempre se habla de un séptimo, que es prevenir la aparición de zonas de presión en los pacientes. Es muy conocido que pacientes que están hospitalizados mucho tiempo presenten zonas de úlcera de presión, ¿ok? Entonces, entre la atención de la salud que tenemos y la atención que podríamos tener, radica no solo una brecha, sino un abismo. Ahí tenemos un gran trabajo que tenemos que realizar nosotros los médicos y los gestores de salud para poder disminuir esa brecha existente. Hay que aprender los errores. Hay que implementar prácticas seguras en tiempo de COVID. Es importante ahora implementar esto, porque los errores por medicación están presentándose frecuentemente, ya lo hemos explicado en antes, y también los actos médicos también están conllevando a que se presenten eventos adversos o incidentes por procedimientos médicos, de repente por realizar a un paciente que no deberíamos haber realizado en ese momento, ¿no? Entonces, la pregunta no es si ocurren los errores. Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿cuándo ocurren los errores y qué hacer cuando el error está ocurriendo? ¿Ok? Entonces no hay que ver el resultado final del error, sino hay que aprender a analizar en qué momento está ocurriendo el error. ¿Ok? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Debemos informar de los errores? Definitivamente sí. Todos ustedes que me están escuchando, hay que incentivar el reporte de la falla, de los errores, a nuestros superiores. Hay que informar en qué nos hemos equivocado
cuáles son los errores que estamos visualizando constantemente a fin de establecer mejoras continuas, ¿ok? ¿Debemos castigar al que comete el error? No, eso es eso es de la década del 50, del 40, del 30, en pleno siglo XXI, eso no podemos dar el lujo de castigar a un profesional porque se equivocó. Lo más importante es aprender por qué se ha equivocado, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los desafíos hacia el futuro? Hay que desarrollar políticas públicas urgentes, pero urgentes, y procedimientos hospitalarios que sean más eficientes. ¿Lo estamos haciendo? Sí, muchos hospitales lo están haciendo. Hay otros factores importantes que debemos condicionar para que esto sea más eficiente, por supuesto. En ese camino creo que estamos a nivel del ente rector, ¿no? Hay que implementar nuevos estándares de calidad y de seguridad del paciente. Los estándares actuales o los estándares que teníamos antes del COVID ya no deberían ser tomados de la misma naturaleza, sino deberíamos darle un enfoque y un contexto de la pandemia COVID-19. Hay que implementar nuevos estándares de calidad, ¿ok? Hay que participar de manera continua, no solamente los líderes de una institución hospitalaria, ¿no? Tanto pública como privada, sino también hay que hacer partícipe a los profesionales, tanto asistenciales como administrativos. Todos tenemos que ser líderes en nuestro centro de trabajo, en el contexto de nuestras obligaciones, de nuestras funciones. ¿Hay que realizar cambios físicos en la infraestructura? Sí, es un desafío hacia el futuro importante. Esta pandemia nos ha enseñado que nuestros hospitales en el país, en Latinoamérica en general, son hospitales que tienen infraestructuras antiguas, que no tienen las condiciones adecuadas, que no tienen la infraestructura funcional para poder desarrollar procesos óptimos y eficientes para el manejo de los pacientes COVID u otros pacientes en general. Hay que involucrar al personal con apoyo y compromiso de todos. Vamos a poder salir adelante de esta pandemia, ¿no? Hay que desarrollar una cultura de seguridad. ¿Qué es cultura de seguridad? La cultura de seguridad es un patrón de convicciones, de prácticas, de actitudes compartidas, ¿ok? Quiere decir de que yo como médico, la enfermera, el tecnólogo, el técnico, el personal administrativo, tienen el mismo concepto, la misma convicción, la misma práctica que deberían realizar, la misma actitud frente a un evento, el trabajo en conjunto, ¿ok? Esa es una cultura de seguridad en una organización. Todos hablan el mismo idioma y todos actúan de acuerdo a un proceso. Otro desafío importante es la capacidad de reportar los incidentes, va relacionado a la capacidad de reportar los errores, ¿ok? En las clínicas que tienen acreditaciones internacionales, esto lo hacen muy bien. El INCOR es una de las instituciones públicas que ya ha acreditado con un ente internacional, igual que algunos hospitales del APP Salud también han acreditado. Entonces, ellos tienen procesos establecidos para poder reportar los incidentes de una manera adecuada, ¿ok? Obviamente, un desafío importante en el futuro es aplicar un aprendizaje constante, continuo, de hoy para futuras crisis sanitarias. Se habla de una segunda ola de pandemia de COVID, ¿ok? Probablemente exista, tal vez no, pero probablemente sí, pero muy al margen de que si es COVID o no, estamos en riesgo latente de que puede existir otra enfermedad, otro virus. Entonces, la pandemia de COVID nos debe servir para tener aprendizajes en el momento, actualmente, para que en el futuro podamos tener una respuesta más óptima y eficiente, ¿ok? Tenemos que saber qué debemos cambiar, hay que saber qué hacer. Y finalmente, para terminar, tener un personal de salud seguro, a los médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos, personal seguro y sano, va a garantizar que la seguridad de los pacientes sea permanente. Este es mi último diapositiva, este es el último mensaje con el cual yo quiero terminar, y no sin antes dar las gracias y felicitar a todos los profesionales de salud que han luchado constantemente durante toda esta pandemia y siguen luchando. Y a la par de ellos, agradecer también a todos los ciudadanos, a todos los profesionales. Ahí entran los policías, los bomberos, las Fuerzas Armadas, etcétera, que han apoyado constantemente para que esta pandemia sea detenida de la mejor forma, ¿no? Y nada, a ustedes incentivarles también que tengamos esa cultura de seguridad en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros amigos, inculcar siempre ese aspecto de seguridad permanente para crear ese ámbito cotidiano, ¿no? De ahora en adelante. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Willy Lavado, por la exposición de tan importante tema. A continuación, pasamos a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a realizar las preguntas y consultas que puedan tener, escribirlas en el chat, por favor, para poder responder las preguntas. Mientras las van realizando, aprovechamos en resaltar que para los asistentes al webinar de hoy se entregará constancias digitales por su participación. Les llegará a su correo en un plazo de 30 días hábiles. Para nosotros es importante contar con su opinión, así es que los invitamos a completar la encuesta de satisfacción en el chat, esta va a estar siendo compartida en el enlace. Muy bien, iniciamos con las preguntas. Tenemos una primera consulta. Nos dicen, ¿cómo desarrollar una eficiente gestión hospitalaria repasando experiencias de Perú y América Latina? Claro. Claro, es una buena pregunta. La eficiencia hospitalaria tenemos que verlo bajo dos contextos, ¿no? La eficiencia económico-financiero para el sector público. Obviamente, uno quiere implementar las experiencias en otros países, pero ya sabemos que implementarlo en el Perú o en cualquier país de Latinoamérica, obviamente eso va a acarrear una inversión una inversión económica bastante fuerte. Entonces, hay que ponerlo en el contexto, ¿no? Para ser eficientes, hay que saber cuál es el presupuesto que vamos a manejar. Pero sí podemos nosotros aplicar criterios básicos importantes relacionados a la gestión de seguridad del paciente, que básicamente es desarrollo de procesos. Los desarrollos de procesos, por lo general, no cuestan tanto. Cuesta mucho aprenderlo realmente, ¿no? Uno puede elaborar un proceso, diseñarlo bonito, pero lo que más cuesta es que el personal lo entienda, lo aprenda y lo aplique. El ejemplo clásico, el checklist de cirugía segura. La gran mayoría de cirujanos no lo quieren hacer. Y el de la higiene de manos, que bien todo el mundo lo sabía, antes no lo aplicaban, ahora, gracias a Dios, a circunstancias de esta pandemia, lo hacen, ¿no? ¿Ok? Excelente. Otra consulta que tenemos es, a ver, nos dicen, Rina nos pregunta, con motivo de la pandemia se están olvidando algunas buenas costumbres. Teníamos reuniones, capacitaciones, el contacto con el paciente era más cercano. ¿Cómo mejorar la relación con el paciente si estamos con temor a contagio por la distancia? Exacto. Ahí hablamos del tema de la humanización. Cuando hablamos de humanización del paciente, hablamos de contacto directo, ¿no? Ojo a ojo al paciente, mencionarle el nombre, el apellido, ser un poco más asequibles a ellos, brindándole de repente la mano, cogiéndole el hombro, ¿no? Tener acciones de afecto hacia el paciente. Eso se ha perdido, obviamente, por el tema de la pandemia y por gran riesgo de contacto y contagio de la enfermedad. Una de las recomendaciones que yo hago ahora en época de COVID es implementar las medidas de teleconferencia, la teleconsulta, la teleorientación. Tranquilamente, cualquier profesional de salud tiene un celular a la mano y tiene sus pacientes que son pacientes tradicionales que los ve por años y se pueden comunicar directamente a través de una videoconferencia, a través del celular, para poder orientar el manejo de la patología de los pacientes, ¿no? Eso sería uno de los mecanismos más importantes frente al paciente. Frente a la educación continua de los médicos, ya lo mencioné, a través de charlas de videoconferencia. Creo que eso no se debería perder, pero yo sumaría de que esas charlas de videoconferencia sean orientados a detectar cuáles son las fallas y errores que podríamos tener durante el proceso para poder implementar medidas de mejora. ¿Ok? Excelente. Otra pregunta más que nos hacen es si es que hemos llegado ya a la meseta o pico más álgido de la pandemia. No, yo creo que en un momento pensábamos que la meseta la habíamos llegado en junio y luego comenzó a bajar el número de cantidad de casos y también la frecuencia de mortalidad diaria. Pero si ustedes ven, desde junio hasta agosto hemos duplicado la cantidad de casos de infección. Entonces, la meseta, particularmente pienso que no hemos llegado a la meseta aún. La meseta la vamos a llegar cuando vemos que la frecuencia de infección sea constante, la frecuencia de mortalidad comience a disminuir y la tasa de infección también comience a disminuir de manera periódica. Eso todavía no ha sucedido. Tenemos picos que van incrementando por días, picos que van bajando, pero todavía no llegamos a esa meseta en la cual podamos ya decir de que ahí vamos a comenzar a bajar la tasa de infección y de mortalidad, ¿no? Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo mejorar la comunicación cuando los responsables de la información diaria,
me entró otra pregunta que me sacó esta. A ver, Vale. ya de la información diaria de los pacientes están ausentes. Me refiero a los médicos. Diariamente tenemos quejas al respecto de los informes telefónicos diarios de la evolución del paciente. Sí, ese es un aspecto crítico que nosotros tendríamos que mejorar, pero ese tiene una razón de ser, ¿no? No es que los médicos no quisieran a contestar o comunicar a los pacientes de esa forma. Probablemente hay escasez de profesionales de salud, probablemente el médico tratante está infectado, está con licencia. Vemos que en estos últimos meses han fallecido una gran cantidad de médicos y enfermeras. Obviamente esas condiciones no son adecuadas. Ahora, las condiciones de tener una telemedicina en un centro hospitalario público es costoso. Muy pocos hospitales lo tienen. Cayetano Heredia lo tiene, por ejemplo. Los de Maya también lo tiene, tengo entendido. Pero la gran mayoría de hospitales no lo tienen implementado. Entonces, ahí tenemos todavía una brecha que tenemos que romper a fin de poder garantizar un poco la comunicación a los pacientes, ¿no? Por ahí va un poco el sentido de la respuesta. Muy bien, hay una consulta más. Nos dicen, buenas noches, Leslie Chávez. Trabajo en un centro del adulto mayor y en este tiempo vengo monitoreándolos telefónicamente. Hace una semana se llevó a cabo una campaña de toma de pruebas y algunos la prueba rápida les salió positivo, pero no tenían síntomas. El doctor les recetó tomar paracetamol y a algunos amoxicilina. Ellos me consultan qué más pueden tomar, pues se habla bastante de otros medicamentos, ivermectina, etc. O si deben ir al hospital. También me preguntan al respecto de sus familiares. ¿Cómo puedo orientarlos? Mira, yo voy a mencionar con respecto a las evidencias científicas, ¿ya? Las evidencias científicas actualmente, ¿qué están diciendo? La gran mayoría de medicamentos que les he mencionado en la diapositiva son medicamentos que sí han funcionado en algunos pacientes que tienen diagnóstico claro, con fallas o lesiones en la tomografía, en la radiografía, etcétera, ¿no? En esos pacientes, algunos de estos medicamentos han tenido repercusión favorable en ellos y han evolucionado de manera favorable y en 14 o 20 días los indicios en las tomografías han desaparecido, ¿ok? Pero en un paciente que es asintomático, que no tiene síntomas, particularmente yo aconsejo que solamente le den paracetamol si en caso hace fiebre y si tiene un tipo de malestar y molestia, más nada más, ¿no? Porque la evolución el virus del COVID tiene una evolución como todo virus, ¿ok? Empieza la enfermedad, tiene síntomas, llega a una meseta alta donde los síntomas son muy elevados y luego de cierto tiempo, 14 días en promedio, estos síntomas tienen que comenzar a bajar, ¿ok? Y luego ese virus ya no contagia, ¿ok? Entonces hay un ciclo de evolución. Si nosotros en ese ciclo de evolución de enfermedad no tenemos síntomas, yo creo que tomar medicamento, particularmente, opinión personal, porque acá hay opiniones diversas, yo no indicaría ningún tipo de medicamento farmacológico a ningún tipo de paciente, a no ser que el paciente tenga factor de riesgo importante, tenga un diagnóstico presuntivo con una tomografía, una placa, o tenga dificultad respiratoria, ¿no? Ese paciente sí tiene que ir a emergencia para que sea evaluado. Pero si es asintomático, no tiene síntomas, no tiene patología, y tiene prueba rápida molecular positiva, yo lo aíslo a su casa. Lo aísla a su casa, aislamiento social, en su domicilio, que no tenga contacto con familiares, esperemos 14 días, volvemos a repetir la prueba molecular rápida y evaluamos al paciente. Esa es mi sugerencia. Muy bien, tenemos en realidad varias preguntas. Vamos, hasta que el tiempo nos coja, creo que 5 minutos más y terminamos, ¿te parece? Porque está interesante la charla. Sí, yo creo que sí. Bueno, aquí hay una pregunta más que nos hacen. Dice, a ver. Ajá, aquí hay una más que nos dice, ¿conoce si dentro de las estadísticas de pacientes COVID hay pacientes con AR y lupus? Sí, claro. Por ejemplo, nosotros usamos la cloroquina y la hidroxicloroquina para pacientes que tienen malaria y pacientes que tienen también problemas reumatológicos como el lupus eritematoso sistémico. Se han visto pacientes con estas enfermedades que han tenido el COVID. Realmente el COVID te puede contagiar a cualquier tipo de pacientes, ¿no? Los pacientes con lupus obviamente tienen mayor repercusión y mayor riesgo por los problemas cardíacos que podría tener, ¿no? Y también por el tema inmunológico. Sí hemos tenido casos con pacientes con lupus, pacientes con neoplasia, pacientes cardiológicos, de todo tipo de pacientes hemos tenido realmente.
Ok, aquí hay una consulta más. Dice, se nos dice que no debemos rotar al personal para evitar infecciones cruzadas. Sin embargo, vemos grupos de profesionales cansados, agotados y con mucho estrés que piden un descanso o una rotación a un área no COVID. ¿Qué podríamos hacer al respecto? Claro, si tú pides un área no COVID, se sobreentiende que ese médico, ese personal de salud, si ha trabajado muchos días en el área COVID y quiere trasladarse a otra área COVID, no lo va a hacer en ese momento. Tendríamos que descartar que no tenga el COVID a través de una prueba rápida, prueba molecular, y luego a los días siguientes ya se puede trasladar a trabajar en otro ambiente. Sería lo más adecuado. Pero si yo estoy trabajando en estos momentos en un área de emergencia, por ejemplo, estoy de guardia y me quiero ir a la sala de hospitalización donde no hay paciente COVID, sería un error, porque estaría condicionando, haciendo una transmisión cruzada de la enfermedad, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Estas y más consultas van a ser ya de repente resueltas por el docente. Tenemos un grupo de WhatsApp en las cuales el docente también va a participar. Entonces ahí yo creo que podríamos, se unen al grupo de WhatsApp, el docente está ahí, podríamos hacer muchas más consultas. Aprovechamos de resaltar que para los asistentes del webinar el día de hoy se les entregará una constancia digital por su participación. Les llegará a su correo en un plazo máximo o aproximado de 30 días hábiles. Para nosotros es importante contar con su opinión. Los invitamos a completar la encuesta de satisfacción en el chat que se está compartiendo en el enlace. Quiero comentarles un poco acerca de nuestra nueva modalidad de estudios y el programa de Una especialización. consulta. Sí. ¿Es factible que los chicos que están presentes ahorita prendan su video y tomar una foto de recuerdo? ¿Es posible hacer eso? Claro, Ver. que los chicos prendan su video y de repente tener una foto de recuerdo para todos. A ver, vamos a coordinarlo con el equipo Mientras que lo de hace, proyección. yo quiero agradecer a todos los asistentes. Realmente ha sido para mí muy placentero exponer este tema que es bastante importante y es una tendencia este tema a nivel mundial. Lo que sí yo les motivo, les insto a que sigan capacitándose en adquirir conocimiento de estos temas que al final vamos a poder aplicarlos en nuestros centros laborales. Y no solamente es para profesionales de salud, ojo, el tema de seguridad y riesgo es para cualquier persona natural, ¿ok? Que lo podemos aplicar en nuestros hogares, en nuestros centros laborales, que no necesariamente pueden ser hospitales. ¿Ok? Entonces yo les insto a eso. Estamos en una época muy difícil. Esta pandemia ha traído mucho dolor, mucha muerte. En verdad, a mí me causa dolor en lo particular, ¿no? Pero bueno, hay que ser conscientes un poco de eso y apoyar de nuestros hogares a fin de combatir esta pandemia, ¿no? Eso lo quería agradecer a todos ustedes por esta participación. Yo voy a estar respondiendo por chat algunas preguntas que estoy viendo acá en estos momentos. Cualquier cosa, nos estaremos comunicando en otra próxima exposición. Ojalá que tengamos más de esto. Y obviamente ustedes también tomen la decisión de poder optar por alguno de los cursos que estamos dictando a través de la Universidad Continental. ¿Ok? Yo voy a seguir respondiendo, Jorge, y tú sigue presentando por favor el plan de estudios. Ok, continuando entonces con esto, bueno, deseo un poquito presentarles el programa de especialización en gestión de la salud pública. Estos son los módulos que se van a desarrollar en las asignaturas, las 8 asignaturas que se van a llevar. Determinantes sociales de la salud, la primera, la asignatura número 2, políticas públicas en salud. Asignatura número 3, planificación estratégica en salud. La cuarta, presupuesto público y por resultados. La quinta, contratación pública. Sexta, gestión en salud pública. La séptima es gestión por procesos. Y la octava, habilidades directivas y liderazgo. El grado académico al cual vamos a optar por llevar nuestra especialización es el certificado de especialista en gestión de la salud pública a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La duración del programa es de 128 horas lectivas, ¿no? Siguiente, por favor. Los docentes que nos acompañan son los siguientes. Tenemos a Will de la Bacuña, quien nos acompañó el día de hoy, gerente médico y comercial de Integra Médica, parte del grupo internacional BUPA, exdirector médico corporativo de Suiza Lab, maestría en administración de empresas de salud por la Universidad de Salamanca, médico cirujano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Álvaro Luján Córdoba, jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios de Salud
de la DIRIS Lima Norte, MINSA, ha sido gerente de la clínica Aviva del Grupo Intercorp y coordinador de la Dirección de Monitoreo de las Prestaciones Sociales en el MIDIS, Maestría en Salud Pública por la Universidad San Martín de Porres. Enrique Pérez Unzueta, especialista en gestión en salud de la Oficina en Gestión Descentralizada del MINSA, ha sido subgerente de operaciones norte de la Gerencia Central de Operaciones en Salud, maestría en gerencia en proyectos sociales por la UPCH. También tenemos a Leslie Ceballos Quinteros, ejecutiva adjunta 2 del despacho ministerial del MINSA, experiencia en dirección, diseño organizacional, diseño de planes y programas, implementación de políticas, coordinación intra e interinstitucional y negociación. Maestría en gestión de políticas públicas por la PUC. Walter Curioso Vilches, consultor internacional en salud pública, telemedicina, telesalud y salud electrónica para instituciones como la OPS, CEPAL y el BID. Ex viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, PhD en Informática Biomédica por la Universidad de Washington, Estados Unidos, médico salubrista. Ok, ¿por qué estudiar con nosotros? Nuestra experiencia en cifras. 135,000 alumnos egresados de nuestros programas, más de 135,000 alumnos, 9 exministros de Estado como estudiantes, 22 ediciones de la maestría en Administración de Negocios, nuestro MBA, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones con el Estado y 134 ediciones de maestrías. Entonces, pues una invitación a acompañarnos pues en el programa de especialización en gestión pública, en gestión de la salud pública. Estamos compartiendo en el chat el enlace para el llenado de la encuesta. Una vez finalizada podrán acceder a la constancia digital, la cual estará siendo enviada a sus correos junto con la grabación de este evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente, y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat. Para mayor información del programa de especialización en gestión de la salud pública, ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Muy bien. De esta manera, damos por concluido nuestro webinar Seguridad del Paciente como desafío actual en tiempos del COVID-19. Agradecemos la participación de nuestro ponente, Wilde Lavado Acuña, y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos por su participación, no sin antes desearles que se encuentren bien y en compañía de sus familias. Cuídense, por favor. Muchas gracias. En la Universidad Continental reafirmamos nuestro liderazgo en educación virtual a nivel mundial. Somos la única universidad en el Perú con el máximo puntaje en la categoría Aprendizaje en línea del prestigioso QS Stars Rating System, lo que reafirma la calidad de nuestro ecosistema digital para el aprendizaje en el Perú y extranjero. QS Stars es un sistema de clasificación internacional de centros de estudios superiores, reconociendo las fortalezas de distintas universidades en más de 45 países, evidenciando nuestro compromiso con la formación de profesionales con los más altos estándares de calidad en la educación y comprometidos en impactar positivamente en el país y, por qué no, en el mundo. Universidad Continental. Lo mejor de los dos mundos.